hermosa. Parece un ángel. ¿Un ángel? ¡Ah! Es una mujer. Y todas son como el veneno. Tienen muchos remilgos. ¿Queréis que me quede? Os limpiaré la casa. Fregaré, coseré y también cocinaré. ¡Llego yo con las tijeras! ¡La aguja es mi herramienta! Eso es cosa de mujeres. Busca más enseres. No puedo. Tienes tu belleza, tu linda cara, y no debes subestimar la importancia que tiene el lenguaje corporal. ¡Ah! Hablando mucho enfadas a los hombres. Se aburren y no dejas buen sabor. Pues les causa más placer las chicas que tienen pudor. ¿No crees que estar callada es lo mejor? Más, con mis toques vas a entusiasmar. Nombre y honra nos darás. Si me caso, quiero que sea por amor. Yasmín, verás, no solo se trata de esa ley. Yo no voy a vivir para siempre. Y bueno, quiero asegurarme de que alguien se ocupe de ti. Que alguien te proteja. ¿Serio? Hija mía, Kokum será un buen esposo. Es leal y valiente y te construirá una buena casa con fuertes muros. Con él estarás a salvo de cualquier peligro. Padre, creo que mi sueño me está indicando otro camino. Este es el buen camino. Una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na, 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 na. Ya no hables más y dame un beso. Llegó la hora del beso. Llevamos como 10 horas hablando y tú que bla, bla. Por delante, por atrás, pa' que te duela otra vez. Y si ya se porta mal, se sigue portando mal, a ella le gusta el castigo. Y si se me porta mal, le doy con el látigo. Si la trato bien, ella me dice estúpido. Sabes que me gusta que me des con el látigo. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Yo no besaría a un sapo por nada del mundo. Yo nunca, nunca, nunca y requete nunca lo besaría. ¡No me digas! ¡Este es tu principio sucio! ¡Venga, bésalo! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Déjame! ¡Besa! He dicho que no y es que no. Yo sí lo haría. Yo sí besaría a un sapo. Besaría 100 sapos si así pudiera casarme con un príncipe. Ahí está. Pero si es mi chica. ¿Cómo estáis? Mirad quién está aquí. ¿Qué pasa, niña? ¿A dónde vas? Sí, ¿a dónde vas? Ven a tomar una copa con nosotros. Sí, enróllate, te divertirás. ¿Por qué no quieres? Eso no le gusta, tío. Eres guapa. Está buena. No, en serio, quédate. Me tocas. Sube al coche. Esa ha sido una maniobra peligrosa. No pienso engañarte ni hacerte daño. Ahora estoy contigo. Con la chica que te pegará una paliza si hablas mal de su chico. El más valiente y el más apuesto de todo el reino. Y estaba escrito que su beso rompería el terrible hechizo. Solo él podría llegar al último cuarto de la torre más alta, entraría a los aposentos de la princesa, atravesaría el cuarto hasta llegar a su durmiente silueta y tras una delicada cortina encontraría a... ¿Qué?